Bendito Dios y buen Padre Celestial, en esta tarde estamos agradecidos contigo por tu inmenso y maravilloso amor. Gracias por todas las bendiciones que nos das, mi Dios, porque sé que hasta este momento, como dice tu palabra, tú nos has ayudado, nos has sustentado. Agradecemos por la vida de nuestros pastores, mi Dios, por la persona que hoy nos va a dar el tema. Te lo agradecemos tanto, Señor, porque sabemos que Él tiene un gran amor por ti, papá hermoso, que lo que Él nos va a dar esta tarde, Señor, es acerca del devocional y tiempo contigo, mi Dios, tiempo con Dios, que es algo fundamental para nosotros. Si nosotros no tuviéramos esto, sería que faltara algo en nuestra vida. Gracias, Señor, por cada uno de los alumnos, de los pastores, maestros, mi Dios. Toca el corazón de ellos en este momento para que podamos asimilar, mi Dios, y danos sabiduría para entender el propósito de esta clase. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Flores. Muchas gracias. Sí, este último tiempo de nuestro seminario de hoy por misionero Chute Kim. Por favor, demos dar bienvenida a misionero Kim. 목사님 부탁드리고 녹화를 좀 해주시겠습니까? 예. 예. 그 얘기 이따 좀 선교사님하고 다음번에 한번 나눌게요. 네. 녹화가 bueno. 학생들이 더 오나요? 아직 1분. 예, 더 옵니다. 2분 남았는데. 예. Mientras esperamos 2 minutos más, algunos estudiantes más, admiro la valentía que tiene el misionero, el director aquí del seminario, misionero Par, de aprender español en estos años y tratar de comunicarse y enseñar. Realmente se requiere, ¿no?, de mucha gracia y un milagro de Dios. Yo cuando lo vi hablar, escuchar, dije, ustedes necesitan orar mucho por la familia misionera, ¿sí?, para que él no se sienta, ¿sí?, desanimado, porque me imagino todo lo que quisiera compartir, ¿no?, de su experiencia, conocimiento, pero la limitación, ¿no?, del idioma, me imagino esas luchas que debe tener en su corazón, aunque siempre Dios, bueno, Él suple, ¿no?, todo lo que necesitamos. 제가 선교사님 되게 존경하고 훌륭하다고 그랬어요. 참 타국에 오셔서 한국말 스페니쉬 배워갖고 이렇게 얼마나 많은 가르침과 나누고 싶은 마음이 있으신데 이 언어의 장벽 때문에, 근데 그럼에도 불구하고 y ustedes no sé si están aprendiendo un poco de coreano. Últimamente Dios, ¿no?, en el foco mundial ha puesto a este pequeño país dividido, Corea del Sur, en el ámbito, ya sea, ¿no?, más allá de lo secular, pero en el ámbito artístico, cinematográfico, cultural, ¿no?, las películas coreanas, los dramas coreanos, la música coreana, en fin, desde la perspectiva, ¿no?, mi humilde perspectiva, siempre digo que Dios tiene propósitos, ¿no?, que quiere cumplir en esta generación a través del pueblo coreano, a través de la iglesia coreana, y esos detalles son, ¿no?, pequeñas cosas que en Dios tenemos que utilizar para, ¿no?, hacer famoso a Jesús, extender el reino de Dios, ¿no? Y así, bueno, ¿qué decir de México? Esta gran nación, gran pueblo, la riqueza de la cultura. Una de las cosas que yo aposté, que Dios me convenció de ser misionero hacia América Latina, es cuando Él me hizo entender lo que Él estaba haciendo hace 25 años, cuando yo estaba en Corea, con su iglesia, ¿no? Y lo que Él iba a hacer en el futuro.
específicamente, no sé si le dije, acerca del potencial que tiene la iglesia hispanoparlante para las misiones mundiales, ¿no? Que en este milenio Dios estaba no solo preparando, sino usando, ¿no?, a la iglesia mexicana, iberoamericana, para terminar esa tarea inconclusa, ¿no?, que Jesús inició de las misiones. Por eso siempre me apasiona y agradezco a Dios, ¿no?, por gente o alumnos o iglesias como ustedes, ¿no?, que siempre están prestos para aprender del Señor y prepararse para poder servir, ¿no?, con excelencia. Bueno, hoy quería compartirles, mientras seguimos esperando algunos más, yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes realmente hoy tiene un estilo de vida devocional en donde todos los días, ¿sí?, tienen la disciplina de leer la palabra, de meditar la palabra, de escribir lo que Dios te dice, de orar con lo que Dios te habla y algo más importante, de aplicar en obediencia eso en tu diario vivir o en la semana y cerrar toda esa disciplina espiritual con la intercesión, ¿no? ¿Cuántos de ustedes realmente hoy, como ustedes, ¿no?, habíamos hablado la vez pasada, todos los días comen su desayuno, todos los días ustedes duermen, todas esas cosas importantes que hacen todos los días? ¿Cuántos de ustedes hoy, a lo largo de la vida cristiana que han recorrido, hoy disfrutan de este deleite, de la intimidad con Dios en su vida devocional, ¿no? Cuando yo vine por primera vez a América Latina hace 20 años y yo hacía esta pregunta a los pastores en algunas conferencias o en los coffee break, se me quedaban mirando. Yo me acuerdo que muy pocos me habían contestado que realmente tenían una cultura de una vida devocional consistente, ¿sí? Hasta algunos se sonrojaron, algunos lloraron como el Espíritu Santo los tocó. Me decían, hermano, para serte sincero, yo no tengo una disciplina de vida devocional. Otro pastor me decía, reconozco que realmente soy muy pobre en esta área. Sé que es importante, sé que es necesario, pero yo solo busco a Dios y la palabra solo para, como le decía la vez pasada, preparar sermones, enseñar cursos, esto, pero... Y ahí, bueno, como decíamos la vez pasada, grande de los vacíos y las luchas que hoy tiene el liderazgo, los ministros. Hoy la iglesia de Dios es esta ausencia de Dios en nuestra vida diaria, ¿no? Eso es para mí una de las cosas que definen, ¿no?, cómo estamos viviendo. Por eso, para un ministro como nosotros, como ustedes, siervos que hoy se están preparando, tenemos que recordar este versículo, ¿no?, que no es tan amistoso, pero es muy importante, que el Señor nos recordó, nos advierte, cuando Él le dice a aquellos que vinieron a Él, diciéndoles, Señor, yo en tu nombre he profetizado, he hecho milagro, ¿sí? He sanado enfermos, no, profetizado, he hecho milagro, he echado demonios. ¿Y cuál fue el balde de agua fría que se llevaron esos seguidores, esos obreros, pastores, ministros, teólogos? No te conozco. Algo se me cayó. No te conozco. ¡Wow! Yo creo que no hay una palabra más dura que podemos escuchar de parte de nuestro Señor que no te conozca, después de que creímos haberle servido por décadas, por años, haciendo su obra y creyendo que hacíamos su voluntad. No te conozco, apártate de mí. Wow. Algo de eso el Señor me dijo a mí cuando yo estaba como misionera en la Amazonía peruana, mis primeros 3 años en la selva. Realmente en esa pasión de mi juventud, me iba a la ribera, me iba todo, 24 horas no me alcanzaba. Trabajaba como médico a la mañana, a la noche, yendo a la iglesia, los fines de semana, los viajes misioneros para plantar iglesias en las riberas, para discipular, evangelismo. Y un día Dios me hizo un alto. Me dijo,
Yute, tú estás tras la obra del Señor que tú crees, la obra de Dios, la obra del reino, pero te estás olvidando del Señor de la obra, de Jesucristo, de mí. Estás tras la obra, afanado, plantando, haciendo cosas en mi nombre y esto. Y ahí Él me recordó, Mateo 7, 23 al 25 creo que es. ¿Qué tal si algún día estamos delante del Señor y Él nos dice, yo no te conozco, yo no te conozco? Habrás hecho en mi nombre muchas cosas o me has utilizado para X cosas, pero ¿cuándo realmente hemos disfrutado de una relación íntima como un estilo de vida? ¿Sí? Y Mateo 7 realmente es una advertencia que tenemos que tener muy presente como obreros de Dios, como discípulos del Señor, ¿no? Por eso yo les preguntaba a ustedes, ¿cuántos hoy, a lo largo de la vida cristiana, ustedes han cultivado la vida devocional? Porque como oraba nuestra hermana Elizabeth, si falta eso, es como que falta lo más importante, iglesia, ¿sí? Porque hoy vamos a hablar un poco de la metodología. Hay muchas formas de hacer su vida devocional. Yo voy a compartir uno de los que están probados, lo vivimos hace siglos, décadas. Pero usted quizás tenga a su manera. Lo importante es que viva cada día su tiempo con Dios, ¿sí? Este nombre que Dios puso en mi corazón cuando le decía al Señor, ¿qué nombre le ponemos a este ministerio de la vida devocional? Porque cuando hablo de vida devocional, a gente como que no le interesa, no se reunía la gente. Y después ahí Dios una vez me dijo, ponle tiempo con Dios, ¿no? Y así comenzó el ministerio del movimiento devocional. ¿Cuántos de ustedes, no sé, conocen el ministerio Tiempo con Dios? ¿Han hecho el devocional Tiempo con Dios? ¿O han escuchado ustedes? Algunos, ahí veo. Es un ministerio, una herramienta más del Señor, ¿no? Que ya tiene más de 40 años en el mundo, 20 años en América Latina. Y en México es el país que más hacen, ¿no? Hay cientos de iglesias, miles de cristianos. Me acuerdo cuando yo venía de misionero, un colega pastor en Corea me decía, eso no va a funcionar en América Latina, me decía. Eso de las disciplinas espirituales, eso de crear hábitos, no, olvídate, no vayas, no pierdas tu juventud, me decía. Sigue acá como misionero médico, acá en la ventana de 40, me decía. Porque ese anciano, que era un CEO de empresas multinacionales coreanas, estuvo en México, en Panamá, en Santiago de Chile, en Costa Rica, y decía, es que allá no hay cultura de lectura. Allá a la gente no le gusta leer. Y menos meditar y esas cosas, disciplinas, olvídate, me decía. Y yo por dentro decía, te reprendo, Satanás. Yo por dentro decía, no, ven de animarme a ir, a hacer la obra de Dios. Me decía, no vayas porque vas a perder el tiempo, no vas a tener fruto. Hoy, después de 21 años, yo puedo decir, Dios lo sigue haciendo, Dios lo hace. Dios, Él está interesado que su iglesia realmente viva esa relación con Dios y no religiosidad, ¿sí? Viva esa auténtica devoción a Dios, ese romance que habíamos hablado, un romance como hijo de Dios, como iglesia, a través de esta disciplina, su palabra, ¿no? Y hoy puedo dar testimonio que si bien todavía hay mucho terreno que recorrer y simplemente hemos sembrado una pequeña semilla, hoy somos más de 2.300 iglesias que hacen tiempo con Dios en América Latina como un estilo de vida. Son más de 130.000 hermanos y hermanas que hoy hacen tiempo con Dios todos los días. Y es para mí un milagro. Yo estaba preparando acá un mensaje y recordaba, ahora que voy a predicar a los jóvenes, cómo empezó esto en la selva amazónica, con gente descalza, gente sin ropa, y imagínense, ahí empezó, ¿sí? Pero ahí yo me acuerdo que era un milagro, gente que no sabía leer, gente que no sabía, en fin, no tenía los recursos, pero Dios
tocaba los corazones, sembraba hambre y sed por la palabra. Y ahí comenzó, ¿no? Sí, y hoy se ha hecho un movimiento que buscamos que impacte nuestras familias, ¿no? Y cuánto más el liderazgo, los que están hoy ministrando la palabra, ¿no? Ojalá les ayude. Hoy voy a compartir una metodología, ¿no? Justamente de la herramienta Tiempo con Dios, ¿no? Y vamos a cambiar con el... A ver, vamos a... 선교사님 저 들리세요? Ok. Voy a cambiar el PowerPoint. Sorry. ¿Me escuchan? No sé si me están escuchando. ¿Sí? Ok. Ok. El PowerPoint no. ¿Dónde está el PowerPoint? Sorry. Acá me están pidiendo que les admita. Un poco de paciencia. No sé si ya ven la pantalla. ¿Sí? Sí. Sí se ve. Ok, perfecto. Sí. Gracias. Perfecto, gracias. La vez pasada nosotros compartimos un poco, ¿sí?, acerca de la importancia, la necesidad de nuestra vida, ¿no?, íntima con Dios. Y hoy queremos ver una manera de hacer, ¿sí? Hay muchas maneras, como lo decía. Cada uno puede adaptarse a la mejor manera en la cual se sienta cómoda. Pero esta metodología encierra hábitos, disciplinas, las cuales vivió Jesús, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Usted recordará en Marcos 1:35 dice Jesús se levantó muy de mañana, aún siendo oscuro, salió a un lugar, en este caso el desierto, y allí oraba. Es decir, en la vida de Jesús, muchas veces nosotros nos quedamos en las cosas visibles de Jesús, lo que hizo exteriormente, los milagros, las señales, los prodigios. Pero ¿qué era lo que hacía posible esa vida de santidad, de poder, de milagro? Su comunión con Dios. Ese tiempo que pasaba solas, no solo en la madrugada, como dice acá, sino como dice en Lucas 6:12, pasó toda la noche orando delante del Padre. En Lucas 5, versículo 15-16, dice que la gente se agolpaba, la gente lo seguía para escucharle, mas él se apartó, ¿qué dice? A orar delante del Padre. Entonces podemos ver un patrón en la vida del Señor, de Jesús, en donde de principio a fin, para él era orar, ¿no? No era una opción. Perdón que estoy admitiendo. No era una opción. Eso era su fortaleza. Él primeramente recibía esa ministración del Padre, el abrazo del Padre, la sabiduría, el consejo, el consuelo del Padre para después recién ir a ministrar la palabra, extender el reino de Dios. Jesús es nuestro modelo. Si Jesús vivió su tiempo con Dios, ¿cuánto más usted y yo hoy necesitamos vivir? ¿Sí? Esto como un estilo de vida. Si Jesús lo vivió, ¿sí? Y en todo el Evangelio paralelo nos muestra una y otra vez, ¿no? ¿Dónde estaba esa fuente, ¿no?, del poder de la vida del ministerio de Jesús? Una de las cosas más importantes del éxito de la vida devocional es depender del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo sea nuestro guía, nuestro maestro, que Él nos ayude a entender, ¿sí?, la palabra, esta vida devocional, ¿sí? Depender del Espíritu Santo. Después, de nuestra parte, necesitamos tomar una decisión, hacer un pacto, como Jesús, de levantarnos. Separar un tiempo y un lugar, como lo hizo Jesús. 3 cosas que necesitas para crear hábito. Todos tus hábitos y costumbres se realizan en tiempo y en lugar, en espacio y en un término de tiempo, ¿sí? Donde estudias, donde trabajas, donde comes. Eso es lo mismo en la vida devocional. Sin
que decidas un tiempo y un lugar y una decisión voluntaria, hacer un pacto con Dios, nunca vamos a crear el hábito de la vida devocional. Vamos a ser inconstantes, etcétera, etcétera. A ver, 계속 친구들이 들어와서. Acá yo les enseño 7 pasos. Esto me gustaría que lo escriban, ahí le saquen una copia, pero 7 pasos. Es lo que habitualmente nosotros hacemos como congregación cuando vamos a la iglesia, como comunidad de fe. Lo primero es la alabanza y la adoración en oración, la lectura del pasaje, la meditación, escribir lo que escuchamos de parte de Dios, la aplicación, que es la obediencia, y culminamos con la oración personal, familiar, la intercesión, y después salir a compartir lo que Dios te habló. Es decir, ser testigos. Hechos capítulo 1:8. ¿Por qué nos dio el poder del Espíritu Santo? Y recibirás poder. ¿Para qué? Para hacer muchas cosas. Es nuestro paracleto, es nuestro consolador, nuestro ayudador. Él nos enseña. Pero una de las funciones más importantes por la cual recibimos el Espíritu Santo es para que seamos testigos. Testigos. Es decir, compartir de este Dios que vivimos, compartir de lo que escuchamos y vivimos del Señor, ¿no? Entonces, estos son los 7 pasos o las disciplinas espirituales que deberíamos vivirlo todos los días como, ¿no?, un valor no negociable, como yo le decía. Y vamos a ver rápidamente cada uno de ellos. La alabanza y la oración. Los latinos, la iglesia mexicana, son maestros, nos tienen que enseñar. Ustedes son tremendos adoradores. La alabanza, la pasión que ustedes, ¿no?, derraman en medio de la adoración y la alabanza, ¿no?, en los cultos. Ustedes saben mejor que yo. Pero en la vida devocional, eso que hacemos delante de Dios como congregación, Dios quiere que tú tengas tu altar de alabanza, de adoración diaria. Que tú tengas tu altar de oración diaria. Y en eso ocurren 3 cosas, en resumen. Es preparar este tiempo de alabanza y oración, no es para distraerte, hablar con el vecino, en la iglesia, y en este caso en la vida, es para preparar el terreno en nuestro corazón. Es entregar todos los pecados, las cosas que, ¿no?, nos impiden ir a la santidad de Dios. ¿Cómo vamos a escuchar la voz de Dios en pecado? ¿Cómo vamos a meditar la palabra, entender la palabra, una revelación estando en pecado? Entonces, este tiempo es preparar nuestro corazón. Ustedes se acuerdan de la palabra, ¿no?, de la buena tierra, ¿sí? Para que la palabra que tú lees y meditas no caiga en espinos, ni en pedregales, ni en buena tierra de nuestro corazón. Que ese corazón tenga sed y hambre de querer escuchar la voz de Dios. Ese es el primer paso importante, preparar el corazón. Si alguien puede silenciar el micrófono, va a ayudar a que puedan escuchar mejor. El segundo paso es leer, aconsejamos 3 veces como mínimo esa porción, ese pasaje que el Señor nos da cada día en nuestra vida devocional o el tiempo con Dios. La primera de manera rápida, con los ojos. La segunda en voz alta, porque la fe, dice Romanos, viene del oír lo que tú lees. Es increíble. La fe viene por oír lo que lees, que es la palabra. Y tercero, te aconsejamos a leer despacio, palabra por palabra, tratando de captar aquello que el Espíritu Santo quiere revelarte, mostrarte cada día, ¿sí? Por eso decimos, lee 3 veces. Leer significa tratar de detenerse, le dije, guiado por el Espíritu Santo. Cuando leas esas 3 veces, trata de subrayar en tu Biblia, en tu libro devocional, como yo le mostraba la vez pasada, y seguramente muchos de ustedes subrayan la Biblia. Trata de subrayar todo aquello que el Espíritu Santo te inquiete, te haga arder el corazón, te haga entender algo, ¿sí?
o te llame la atención. A eso nosotros lo llamamos la palabra semilla. Es la semilla que Dios nos da cada día en nuestra vida devocional. Y enfocado en esa palabra semilla que tú subrayas, de aquellos 10, 15 versículos que lees cada día, es donde nos vamos a enfocar a tratar de escuchar la voz de Dios, de entender el corazón de Dios, la voluntad de Dios para mi vida en ese día. ¿Sí? Al momento de leer en esta segunda disciplina, la lectura bíblica, lee como si estuvieras leyendo por primera vez, con humildad, con reverencia, con sed y hambre, no porque vas a leer Juan 3:16 y ya te lo reconoces, lo pasas así ligeramente. Yo medito Juan 3:16 cada 4 o 5 años que hago mi devocional. No sé cómo Dios siempre me revela o me muestra algo nuevo, algo diferente que no he entendido la vez anterior. Lee como si fuera una carta de amor, ¿sí? Lee varias veces, lee como si estuviera buscando con una lupa. Por falta de tiempo no me puedo detener a compartir lo que hacemos en los seminarios de tiempo con Dios en las iglesias, ¿no? Nosotros compartimos talleres y seminarios, ahora online inclusive. Recuerda que esa porción de la vida devocional, esa porción de la palabra que Dios te da en tu tiempo con Dios, recíbelo como una carta de amor y vas a ver qué diferente es tu aproximación a la palabra. ¿Cuántos de ustedes reciben una carta de amor en sus tiempos de enamorados? ¿No? No sé si los jóvenes de ahora todo es con computadora, con texto y Instagram, ya nadie escribe esas cartas de amor que mi esposa me escribía y la perfumaba y me llegaba a mi buzón. ¿Sí? Una carta de amor. ¿Con qué actitud la vas a leer? ¿Aburrido? ¿Durmiéndote? No, yo esperaba cada semana la carta, ¿no?, de amor de mi novia que llegara al buzón todo perfumado para yo leerla, la leía, pero no sabe cuántas veces en el día en la universidad, mientras comía, a la noche durmiendo. Cuando tú forjas, nutres una relación de amor con Dios, con Jesús, con la palabra, todo cambia. No es religiosidad, es amor, ¿sí? Lee la palabra como si estuviera buscando con una lupa. Iglesia, hermanos, hermanas, Dios me libre si se te pierde el celular, ¿no? Te agarra un infarto, un paro cardíaco, no sé, un derrame. Si para las cosas ¿no?, del mundo, si se nos perdiera la billetera, la computadora, el celular, nos afanamos, estaríamos horas, días madrugando buscando eso. ¿Cuánto más debemos buscar a Dios, su palabra, ese encuentro? El tiempo con Dios nos ayuda a leer de manera ordenada, sistemática. No hacer en la Biblia como dedomancia, ¿no? Leer donde caiga mi dedo. O leer siempre lo mismo, Proverbios, Salmos y Eclesiastés, Génesis y los Evangelios y las cartas que me gustan del apóstol Pablo. No. Tenemos que aprender a leer ordenada, sistemáticamente, toda la Biblia, interpretarla como, ¿no?, un cuerpo. Yo hasta aprender la vida devocional en mi iglesia en Corea hace muchos años, durante más de 15, 17 años, primero que nunca viví vida devocional, segundo que jamás había leído la Biblia completa y tercero, nadie me había enseñado estas disciplinas espirituales paso por paso para cultivar ese romance con Dios. Y no estoy juzgando, pero desde que yo aprendí la vida devocional hace 25 años, como dice el salmista, me deleito. Tengo problemas, tengo luchas, pero cada día en mi tiempo con Dios me deleito, me renuevo, tengo nuevo oxígeno para seguir la carrera, porque es una relación de amor. El tercer paso, después de preparar nuestro corazón en oración, en alabanza, y después de hacer la lectura
bíblica correctamente es la meditación. Algo de las cosas más importantes para mí. Algo que especialmente nosotros, la iglesia en general, pero los latinos necesitamos invertir y enfocarnos en esta área. ¿Qué es la meditación? ¿Cuál es el objetivo de la meditación? Podemos decir sencillamente conocer y amar a Dios a través de la Biblia, su palabra. No hay otra mejor manera de conocer a Dios sino a través de su palabra. Pero recordemos, y así te pasó en tu matrimonio, en tu noviazgo o en una relación. Nadie puede amar a quien no conoce. Y nadie puede conocer si tú no forjas una relación con esa persona, ¿cierto? Así es con Dios. Así es la vida de fe. Y la mejor manera de poder conocer poco a poco, cada día a Dios, es a través del ejercicio de la meditación que enseña la Escritura, que nos enseñan los padres de la fe. Sin la meditación, todo es superficial, todo es a la ligera, todo la quiero fácil. La meditación es esa relación de amor con Dios en la palabra que nos ayuda a conocer a Dios, amar a Dios como Él quiere ser conocido. No al Dios que yo quiero conocer, no al Dios que se ajuste a lo que yo quiero de Él, no. Como la Biblia lo presenta. La meditación es tener sed y hambre de su presencia para tener ese encuentro. Yo siempre digo que la meditación es el ejercicio, miren, de masticar. O como la vaca, rumiar. ¿Escucharon eso? ¿Por qué es importante masticar, rumiar? Porque sientes el sabor en lo que mastica, sientes el gusto en ese alimento, esa comida, ¿cierto? Y entonces tú repites, tú buscas eso. La meditación es igual a masticar, es sinónimo de sentir el gusto y el sabor que hay escondido en la palabra. Entonces vas a querer más de la palabra, más de Dios. Y ustedes como estudiantes, sería súper importante, ¿sí?, cultivar, fortalecer la meditación, porque es el fundamento para poder conocer y amar a Dios. ¿Meditar en qué? En lo más meditar, en otras palabras, es conversar, dialogar con Dios basado en esa palabra semilla que ustedes subrayaron, ¿se acuerda? Después de las 3 lecturas bíblicas, lo que subrayaron, en base a esa palabra o ese versículo que subrayaste, que le hemos llamado palabra semilla, enfócate para conversar con Dios. Señor, ¿qué me quieres decir en esta palabra, en este versículo? ¿Qué es lo que yo debo entender en esto que subrayar o lo que tú me inquietaste? Conocer su voluntad, conocer el significado, ¿sí? Eso es meditar, es dialogar para conocer y entender lo que el Señor me está queriendo decir para el día de hoy en esa palabra que leí, que subrayé, que estoy masticando, sintiendo ese sabor, ¿sí? La meditación, el propósito más importante de la meditación es descubrir a Dios, a Jesús, a la Trinidad en ese pasaje, en ese versículo. Porque la Biblia es Dios, es Jesucristo, es el Evangelio, ¿sí? Lo más importante es eso. Si tú haces una homilética, preparas un sermón, haces el estudio de hermenéutica, pero si ahí no encuentras a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo, y hablas de cualquier cosa que has desmenuzado, tienes que volver a leer, a meditar, para ver dónde está Dios, cómo está obrando Dios, qué me está diciendo Dios, Jesús, ¿sí? Hoy, lamentablemente, en los mensajes y en los estudios se ha mezclado, como dicen, tanta psicología, filosofía, experiencia humana, humanismo, que no está Dios en el mensaje, ¿sí? Porque no han hecho una meditación bíblica, cristocéntrica. La meditación es revisar las circunstancias, acontecimiento, usar aquellas preguntas del sistema inductivo, qué, cómo, cuándo, dónde, cómo, por qué, que le van a ayudar a desmenuzar para saborear el tesoro escondido que hay en ese pasaje, en ese versículo o en la palabra semilla que el Señor nos da.
es fijarse en los personajes, en el trasfondo, ¿sí? En el contexto. Lo importante es detenernos a escuchar lo que el Espíritu Santo me quiere decir cada día. No es escuchar lo que yo quiero escuchar. No es ajustar el versículo, la palabra a mí, sino yo ajustarme a lo que el Espíritu Santo me quiere transmitir cada día, su voluntad hacia mí. ¿Sí? Y finalmente la meditación junto al Espíritu Santo sobre la palabra que extraje en la lectura, que subrayé, es escribirlo. ¿Sí? A veces digo, la oración, en comparación cuando hacemos una simbología, la oración es el trabajo de tener hambre, tener apetito. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros a las 12 del mediodía ya tiene hambre, apetito? Suena el reloj aquí en el epigastrio. Si la oración lo comparamos a tener hambre, la lectura de la Biblia, la lectura que hablamos, el segundo paso, o la disciplina de lectura, es llevarnos la comida a la boca, acá adentro, llevar la comida. Pero llevando la comida con el tenedor a la boca, eso no nos nutre, no nos alimenta. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Masticar y deglutirlo, para que esa comida que masticó se convierta en calorías, energía. Eso es la meditación. Podemos leer mucho la palabra, podemos venir mucho a la iglesia, podemos escuchar 1000 sermones, pero si cada uno de nosotros no se nutre a sí mismo masticando la palabra en esa relación que Dios quiere con sus hijos, no vamos a crecer, no vamos a madurar como Dios quiere. Vamos a crecer superficialmente, religiosamente, legalista, podemos hacer la obra de Dios, pero Dios quiere mucho más. ¿Sí? Quiere que crezcamos y maduramos a esa, ¿no?, medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a ese varón, ¿sí?, que habla Efesios 4:13. Si nosotros creceríamos y maduraríamos por vivir conectados a Dios, como dice Juan capítulo 15, la vid, qué diferente hoy sería la iglesia, el liderazgo, el pueblo de Dios. Cada cristiano en su campo misionero, en su hogar, qué diferente seríamos. Entonces, estamos hablando un poco de la meditación. El cuarto punto es, escriba lo que Dios te habla. Escriba en un cuaderno o como yo lo hago en mi devocional, ¿sí? Escribe lo que Dios te habla, ¿sí? Porque un pequeño lápiz y papel es mucho más poderoso que nuestras memorias. Todo lo que nosotros solo oímos, pasan las horas, a las 72 horas te olvidaste más del 80%. ¿Por qué vamos con lápiz y papel desde nuestro jardín, la primaria, la escuela, ahora con computadora? ¿Por qué escribimos todo lo que los profesores, los maestros? Porque eso retiene mucho más, nos ayuda a repasar, a estudiar. Lo que solo se oye, se sale por el otro lado muchas veces. ¿Cuánto más de las cosas que Dios te habla, de lo que Dios te enseña, de lo que Dios te revela, necesitas escribir, apuntar? Si para las cosas del mundo lo hacemos, ¿cuánto más para las cosas que realmente Dios, ¿no?, está interesado? Escribe y apunta. Por eso el tiempo con Dios está diseñado para que podamos escribir, ¿no?, en estos lugares blancos, espacios blancos, perdón, para que podamos apuntar algunos tips, algunas claves, algunos principios. La ventaja de escribir ayuda a que nuestras meditaciones no sean abstractas, nos ayudan a compartir en la familia con otros, a comprobar nuestras respuestas a las oraciones. Es un espejo personal. Su meditación y aplicación, su obediencia será mucho más específica. ¿De qué vale querer conocer la voluntad de Dios, escuchar la voz de Dios, si no lo vamos a aplicar, obedecer, a vivirlo en la vida diaria?
Eso nos termina haciendo fariseos, hipócritas, como Jesús le decía a ellos. Tienen mucho conocimiento en el intelecto, pero nada llega al corazón, nada se revela en esa acción de la vida diaria. Tomemos nota de lo que Dios nos habla. Qué importante, no solo escuchar, participar del domingo, del sermón del pastor, sino escribir, apuntar los puntos importantes de la enseñanza a través del sacerdote, del pastor que Dios puso en cada iglesia. Y eso hacemos en Tiempo con Dios. Cada domingo hay un espacio en blanco donde dice, ¿no? Prédica el domingo, donde apuntamos, ¿sí? Los puntos importantes para poder seguir leyendo y meditando durante la semana y compartirlo en la familia, en la célula. Por eso es importante escribir, iglesia. Después de escribir, ¿sí? Nosotros, ya dije, el primer paso, la primera disciplina es preparar nuestro corazón en alabanza, en adoración. Segundo, la lectura. Tercero, la meditación. Cuarto, escribir lo que Dios te habla, registrar. Y acá hago un alto. Bueno, esto es en base, por ejemplo, el martes 6. Yo hice mi devocional, escribí lo que Dios me habló y a la vuelta de página hay lo que dice ayuda a su meditación y hay un ensayo. Y como dice aquí, esto es como un complemento para enriquecer tu meditación personal. Es una ayuda. Es un trabajo que los pastores a nivel internacional, teólogos y pastores, hacemos una hermenéutica práctica, sencilla para ayudar a los fieles, a la iglesia, a poder enriquecer lo que tú escuchas de parte de Dios. ¿Se entiende? Tratamos de recomendar que esta parte de ayuda a su meditación y el ensayo lo lean al final, no lo lean primero. Primero hagan estos pasos de leer, de meditar, de escribir tu propio mensaje que recibes. Después lees esto. Porque si lees primeramente esta parte, es como copiarse, digamos. ¿Sí? Y una de las diferencias de este seminario, de este devocional Tiempo con Dios, o de esta enseñanza que nosotros damos, yo crecí, antes de conocer Tiempo con Dios, en Corea, yo crecí haciendo el pan diario. No sé, algunos de ustedes los conocen. El pan diario, ¿sí? Aquellos devocionales bautistas, ¿sí? Chiquititos. Todos son importantes, todos son útiles, todos ayudan a bien. Pero yo descubrí una gran diferencia. La mayoría de los devocionales, y hoy inclusive en aplicaciones online y en libros, la mayoría de ellos son devocionales en donde tú lees lo que el otro leyó, lo que el otro masticó, lo que el otro meditó, de un buen pastor, un misionero, un gran predicador, Joyce Meyer. Es leer, meditar y inspirarte, desafiarte con lo que hizo otro. Mas en el Tiempo con Dios, la gran diferencia es que tú mismo debes prepararte tu comida. Tú mismo tienes que leer, meditar, escribir, hacer tu comida y comerlo. Y eso hace una gran diferencia en nuestro crecimiento y nuestra madurez espiritual. Y los profesores lo saben, los pastores que están aquí. Y después de escribir lo que Dios me habló, viene la obediencia. Que si no aterrizamos la obediencia, como les decía, ¿de qué vale escuchar la voz de Dios, conocer el corazón, la voluntad de Dios, si no vamos a la acción? ¿Cierto? La obediencia, que es la aplicación, es obedecer la voz de Dios, es aplicarlo, encarnarlo en nuestra vida, como dice aquí, de una manera interna, externa. Interna, es decir, obedecer lo que Dios me dijo en mi vida. Externa, en el prójimo. Capaz Dios ese día me habló sobre la misericordia o compartir el pan. ¿Y cuál va a ser mi acción? Llevar una ayuda, llevar un pan al prójimo o hacer un acto de misericordia. O si Dios me habló a mí de manera interna, ¿cuál va a ser la obediencia, la aplicación? Si Dios ese día me habló de quebrantarme, de arrepentirme de algo, arrepentirme, de entregar ese ídolo.
La aplicación, que es la obediencia, es lo que trae el cambio a nuestra vida, ¿sí? Cuando yo pregunto, ¿cuántos adoradores hay aquí en la iglesia? Todos son adoradores. Pero la Biblia enseña que los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad son los que obedecen a Dios, los que obedecen la palabra. Siempre recuerdo dos clases de pacientes recibí en el consultorio cuando estaba en el hospital universitario en Corea. Aquellos pacientes que venían mejorados, sanados, porque obedecieron a la prescripción, a las indicaciones que yo le di. Y otros que venían quejándose, murmurando de que están peor, están enfermos. Y cuando yo les preguntaba, ¿siguió al pie de la letra la prescripción? ¿Hizo esto? No lo hicieron. Muchas veces queremos cambio, queremos transformación, hablamos de cosas de avivamiento, pero no hay obediencia. La desobediencia parece dulce al inicio, es dulce a nuestro paladar, pero después trae consecuencias muy amargas en nuestra vida y todos sabemos. Por el contrario, la obediencia parece difícil al inicio, es amargo, pero trae frutos dulces del Espíritu Santo. Y una de las cosas que enseña la vida devocional, el tiempo con Dios, que yo siempre enfatizo, es justamente 35%. esta disciplina del ejercicio de la obediencia. Imagínense si cada oveja, cada creyente que pertenece a una iglesia local pone en práctica una obediencia a la vez, una obediencia al día a la vez, durante los 365 días del año. Qué transformada estaría esa comunidad de fe, ese liderazgo, ese país. ¿Sí? La obediencia siempre debe ser personal en mí. Dios me habla primero para aplicarlo en mi vida, no para pensar en mi esposa, en la suegra, en el pastor. Dios me habla a mí para que yo ponga en práctica, en obediencia, en acción, lo que Dios me da, me habla, ¿sí? Siempre Dios nos va a llevar a una acción práctica y posible, las 3 P que yo digo. Si uno hace a la ligera los pasos anteriores, como preparar el corazón, la lectura, la meditación, lo hace superficial, a la ligera, débil, va a tener aplicaciones débiles. Y aquí hay un tip. Muchas veces hoy la iglesia, hoy nosotros no aplicamos, no obedecemos, no vivimos una vida de obediencia porque hacemos aquellas otras disciplinas de manera superficial, religiosa. ¿Sí? ¿Por qué para mucha gente leer la Biblia es difícil, monótona, aburrida? Ay, que eso lo haga el pastor, los que vayan al seminario teológico. ¿Por qué para la mayoría no es un deleite, no es un romance? Ya se imaginan, una razón es porque no han sentido el sabor, el gusto que hay escondido en la palabra de Dios, en esa relación íntima con Dios. Por eso el salmista, el Salmo 1, habla de la delicia, deleítate en la ley. ¿Y cómo puedes deleitarte en la ley? Sentir ese gusto y ese sabor que hay escondido en la palabra que lees, meditas, vives tu tiempo con Dios. El salmista lo dice, meditando de día y de noche. Y después vienen las consecuencias, los frutos, los cambios, como dice Josué 1:8. No podemos sentir esa delicia de nuestra comunión con Dios al margen de meditar la palabra de Dios, al margen de una relación con Dios. Entonces siempre la Biblia, la Escritura, me la tendrán que explicar, me la tendrán que leer, me la tendrán que predicar, más nunca uno aprende a nutrirse, a cultivar lo que Jesús nos quiere enseñar. Más ustedes que son siervos de Dios, ¿cuánto más necesitamos vivir esto? La oración. Entonces, después de todos estos pasos, cerramos este círculo orando, pidiendo sabiduría y valor para poner en obediencia lo que Dios me habló, me reveló, me enseñó en ese día. Es encomendar nuestra vida en oración delante del Señor. Imagínate una iglesia que hace vida devocional, tiempo con Dios,
íntima con Dios, desde el nuevo creyente hasta el más maduro. Imagínense, va a levantar una iglesia intercesora, ¿no? ¿Cuánta gente se reúne en su iglesia a interceder? Solo en las vigilias de los viernes o cuando hay un problema o una necesidad para construir la iglesia o para alguna causa, o su iglesia tiene un estilo de vida en donde todos, porque están conectados cada día al Señor, a su palabra, en ese romance, tiene un ejército que ha aprendido a orar, a levantar su altar de oración y su altar de intercesión. Esto es una de las gracias que Dios en su misericordia le ha enseñado a la iglesia coreana. ¿Por qué se habla de la iglesia coreana, la iglesia de oración, los montañas de oración? Es una iglesia misionera. El secreto es que primero aprendimos a conectarnos con Dios en nuestra vida devocional, en nuestro tiempo con Dios diario. ¿Sí? La oración se hizo parte de nuestra vida diaria. Entonces, oramos primero para uno mismo, yo, mi familia. Después oramos por la iglesia, ¿sí? Y después orar por el país. 3 niveles, 3 dimensiones grandes de oración e intercesión. Imagina tener a cada una de las iglesias donde ustedes participan. ¿Sí? La oración, como alguien dijo, solo se aprende orando, intercediendo. No solo por cursos y programas leyendo libros, sino arrodillado con la ayuda del Espíritu Santo y con un corazón sincero, orando se aprende la oración y la intercesión. Y tenemos que ser ejemplo de esto. Y finalmente es el compartir, ¿sí? 선교사님, 지금 시간이 지났는데 제가 5분 더 있을까요? 네, 괜찮습니다. 반까지? 네. Bueno, acá el misionero me dio permiso y con su permiso, profesor o el pastor que ahora le toca enseñar, pedí unos minutos más, con su permiso, para terminar. ¿Sí? ¿Seguimos para terminar o...? Sí, por favor, sí. Gracias, Pastor Saúl. Y acá compartir, ya saben qué significa. ¿Sí? Para mí es la flor de la vida devocional, es el perfume, el aroma. Todo lo que yo escuché de Dios, lo que Dios me habló, lo que yo en obediencia viví, lo que la palabra hace en mi vida, transformarme, cambiarme, desafiarme, todo eso que hace la palabra, qué mejor que compartirlo. Bendecir a otros de lo que Dios me dio, de lo que Dios hizo en mí. Como le dije, ser testigos. Aquí voy rápido. ¿Se acuerdan de lo que dice Hechos capítulo 20, 35? Bienaventurado dar que recibir. El gozo que hay en compartir, en dar, más que recibir. Estos son algunos puntos que nos ayudan en la vida de compartir. Centra nuestra conversación, nuestra cosmovisión en Dios. Promueve la unidad, la amistad cristiana, ¿sí? Como digo, el compartir es el highlight, es, ¿no?, ese aroma de la vida devocional. Todo lo que a puerta cerrada, en secreto, ha ocurrido con Dios, ahora salgo al mundo, salgo a mi trabajo, salgo a mi barrio, salgo a la calle, salgo a donde Dios me lleve a testificar, a evangelizar. ¡Qué hermoso! Eso se cierra el círculo. Pero comenzando en tu familia, comenzando con la familia de la fe y después en el mundo. Yo descubrí en mi vida y también en mi entorno, en las iglesias, que una de las razones más grandes por la cual no evangelizamos es porque no tenemos de qué testificar, de qué hablar de lo que yo vivo cada día de Dios. Tengo muchos conocimientos, mucho intelecto, pero si yo no encarno y no vivo en humildad cada día la voz, la palabra de Dios, no solo no hay cambio en mi vida, sino que no voy a ser ese obrero
para testificar, evangelizar. ¿Y saben cuál es una de las ventajas tremendas de la vida devocional, de tu tiempo con Dios? Es que nos preparamos como un ejército potencial para evangelizar. No porque recibamos el curso de evangelismo explosivo. No, tu vida devocional te prepara cada día a testificar de lo que tú vives. Porque evangelismo no es otra cosa que testificar del amor, la gracia, el poder de Dios que hay en tu vida. Entonces, las iglesias que hacen tiempo con Dios, vida devocional, esas células que yo veo en América Latina son todas células evangelísticas a la vez. No solo son unas células de comunidad de fe, de amistad, de restauración, de coinonía, sino son células evangelísticas. Porque vienen a compartir, a dar de lo que recibieron, ¿sí? Y lo que digo, nadie comparte lo que no vive. Una cosa es informar, enseñar informando. Otra cosa, como yo aprendí, es impartir lo que tú vives. ¿Sí? Eso sí llega al espíritu, al alma, a través del Espíritu Santo, pero solo informar, conocimiento, teología, es importante para aprender, entender, comprender, usar nuestra lógica, nuestra razón, pero no está completo. Necesitamos encarnar, vivirlo, ¿sí? Algunos beneficios de la vida de compartir que ustedes se imaginarían, ¿sí? Al compartir nos ayuda a conocer a mi hermano, a mi prójimo, el problema que tiene por la cual intercedemos específicamente. Al compartir nos fortalecemos mutuamente. ¡Qué importante es! Cuando tú compartes tu vida devocional te ayuda a la continuidad, a pedalear juntos como esa bicicleta de 2, 3 asientos, a no quedarte solo en esa carrera de tu comunión con Dios. Al compartir nos ayuda a esta área importante de la rendición de cuenta en la vida cristiana. Esto es lo que yo aprendí a través de la vida devocional, a rendir cuenta, no solo a mi mentor, a mi pastor, a mi líder, sino entre unos a otros, entre la comunidad de fe. Y eso es lo que trae salud. ¿Cuánta problema nos ahorraríamos si rendiríamos cuenta delante de Dios primero en nuestra comunión diaria con Dios, porque es estar frente a un espejo, le decía la vez pasada, y rendir esa rendición de cuenta honesta, sincera, que cultivamos en la comunidad de fe? Cuando hablamos de iglesia saludable, un punto es esto. Por falta de rendición cuenta no hay transparencia, no hay autenticidad. Todo es escondido, todo parecemos santo, todo parecemos, ¿sí? Pero Dios y yo sé cómo estamos, ¿no? Y finalmente, ¿cuándo, dónde, por cuánto tiempo hacer el tiempo con Dios? Yo les dije, escojamos un lugar, un tiempo y una decisión voluntaria. Comienza con 20 minutos al día. Puede ser a la mañana, a la madrugada, de lo posible cuando estés fresco, no después de hacer todas las cosas de la obra y el mundo, sino primero a Dios. El tiempo uno va creciendo en la medida que tenga más hambre de Dios. Algunos de los beneficios de la vida de compartir. Nos llenamos del Espíritu Santo, que es la palabra de verdad. Nuestra alma se renovará, se fortalecerá. Y en base, ¿se acuerdan a Lucas 24? Esos dos discípulos que caminaban a Emaús, ¿se acuerdan? Que al inicio no sabían que el que los acompañaba era Jesús. Pero cuando ellos se sentaron frente a frente con Jesús y recibieron ese pan de Jesús, ¿qué dice? Se les abrió los ojos, ¿sí? Y no solo el ojo, su corazón comenzó a arder. Comenzaron a tener visión, entendimiento. Y eso es lo que pasa cuando tenemos ese encuentro diario, cara a cara con Dios. ¿No es maravilloso? ¿Cómo desperdiciar esto? ¿No? Esta es la invitación que el Señor nos da cada día, a estar, como yo le decía, a desayunar
cada día con Jesús. Antes de comer para tu cuerpo, desayuna con el Señor. Tómate un café con el Señor. Sí, yo no sé si le dije, si algo cambió radicalmente mi cristianismo, mi liderazgo, el ser esposo, el ser padre, es mi intimidad con Dios, es mi tiempo con Dios, es mi vida devocional. Por eso es un valor no negociable. Prefiero dejar todo lo que estoy haciendo hoy de la obra de Dios, de las misiones, antes de dejar mi comunión diaria con Dios. ¿Sí? Así de importante y trascendente es esto que estamos hablando, ¿sí? De una manera los dos enemigos que yo puse que dificultan nuestra vida devocional, como ya les vengo diciendo, no depender del Espíritu Santo. Que sea tu guía, que te enseñe, te revele. No es en nuestro esfuerzo nomás. Tenemos que poner nuestra parte. Pero la Biblia, la verdad, no nos alcanza con nuestra finitud de entendimiento. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Otra cosa que dificulta, que el enemigo siempre te va a estorbar, es tu activismo. ¿Se acuerdan de Marta y María? Jesús dijo, una cosa, si hay que escoger, una cosa es importante. Siéntate cada día a mis pies y escucha mi palabra. Recibe mi corazón. Claro que es importante la generosidad, el servicio, pero recuerda, ¿qué es lo importante? ¿Cuál es lo más necesario? ¿Qué es lo más prioritario cada día, iglesia, alumnos? ¿Sí? Y las claves, ya les dije. 3 cosas. Toma una decisión voluntaria en tu corazón, sincera, honesta. Desde hoy, si ya no lo hiciste desde la semana pasada. Escoge un tiempo. De las 24 horas que Dios nos regala, ¿no le darías 30 minutos solo a estar solos con Dios? Yo entendí cuán mezquino era. Yo le decía, yo te amo, Dios, yo te honro, yo te adoro, yo te sirvo. Pero me di cuenta que no le daba media hora de las 24 horas a solas para Él. Yo comencé a cambiar eso, mi vida cristiana, hace 25 años. Porque entendí qué es lo que más Dios anhela de sus hijos. ¿Sí? Recordar que la vida devocional es un alimento espiritual diario, no cada domingo, cada viernes o cada evento, diario. No puede ser reemplazado. Y es un estilo de vida. Y este es un definition que yo puse, ¿no? Si alguien me pregunta, ¿qué es tiempo con Dios? Yo le explico. Es un encuentro. Ya hablamos del encuentro. Es un encuentro personal, diario con Dios, con la persona más importante, en donde uno establece un lugar y un tiempo a solas, silencioso, con el propósito de escuchar su corazón, su voz en la palabra, que meditándola y obedeciéndola, trae transformación, cambio, madurez, etcétera, etcétera. Lo que dice Salmos 1, serás un árbol plantado junto a las corrientes de aguas. ¿Sí? Tendrás frutos. Tu hoja no caerá. ¿Sí? Eso es tiempo con Dios, ¿no? Entonces, ¿están todos ahí? Yo no sé si están ahí o me abandonaron. A ver las cámaras, si están toditos para ver sus rostros. Aquí estamos. Qué pena me da con ustedes de hablarle de esta manera tan a la volada, corriendo. Pero ustedes son apasionados, inteligentes y todo lo que yo le dije en estos minutos sé que en el espíritu lo han grabado y van a meditar y sé que les va a ayudar a alguna área
de su vida espiritual, ¿sí? Esa es mi intención, ¿no? También decirles que nosotros compartimos, ¿no? con las iglesias, ¿no? Los seminarios y hacemos cosas, ¿no? Pero a mí me interesan mucho ustedes porque son estudiantes de teología y qué valiosos son cada uno de ustedes, ¿no? Cada uno de ustedes, ¿no? Cuando yo pienso cómo Dios puede usar la vida de cada uno de ustedes, impactando familias, muchas vidas, su comunidad, ¿sí? Me entusiasmó, ¿no? Yo la verdad nunca hago así esto con los estudiantes de seminario, así, de esta manera, menos. Lo hago en muchas, más profundo, ¿no? Varias clases, pero la verdad, como ustedes vieron, no hay ningún secreto. No dije nada súper teológico ni nada súper espiritual. Dije cosas sencillas, pero muchas veces la sencillez de la verdad está en la profundidad que necesitamos vivir, que es lo verdaderamente importante, ¿sí? Una cosa que cambió radicalmente tiempo con Dios en estos 21 en América Latina, en los pastores, en los miembros de la iglesia y en las iglesias, los pastores me dicen, por fin, ahora tengo mi hábito de vida devocional. Ahora por fin como pastor tengo una disciplina en donde primero me alimento a mí mismo antes de alimentar a la iglesia. Ahora los pastores me dicen, gracias a usted, esta pequeña herramienta ha cambiado mi vida porque sé qué es lo que yo necesito antes de pastorear, primeramente delante de Dios, nutrirme a mí mismo. Todos los problemas que hay en el liderazgo, en los pastores, nosotros, una de las causas más grandes por la ausencia de intimar con Dios, de solo buscar a Dios para nuestras necesidades ministeriales y que Dios acuda a lo que yo quiero que Él supla. Cuando lo que Dios quiere es ese diálogo de amor, esa relación con sus siervos, donde Él quiere pastorearnos de manera personal. Y después cuando veo todas estas disciplinas en el nivel de la iglesia, en los creyentes, vemos crecimiento y madurez espiritual. Vemos creyentes donde aprenden a crecer por sí mismos. No levantamos una cultura de creyentes parásitos, recordando la película coreana Parásito, que ganó 5 Oscars y no podía creer yo el año pasado. Una película coreana de nombre Parásito ganó 5. ¡Wow! Y ahora está Minari, no sé si la escucharon. Algo Dios quiere usarnos, pero en fin, lo que voy es eso. Dios quiere bendecirnos. Quiere que sus hijos lo busquen de todo corazón. Que lo conozcamos como Él desea ser conocido, revelado, ¿no? Iglesia o alumnos, pastores, ojalá este pequeño tiempo les ayude a perfeccionar y a mejorar tu intimidad con Dios, tu vida devocional, tu tiempo con Dios. Que tomes decisiones, que veas cambios sustanciales en tu vida, en tu liderazgo, en tu familia y en tu iglesia. Porque la vida devocional para mí es como ese fundamento para que un creyente y una iglesia viva discipulado, viva evangelismo, viva las misiones. Yo no tengo tiempo para hablar de todo eso, ¿sí? Viva lo que es la comunión cristiana que habla Hechos, ¿no? Capítulo 2, versículo 40, 42. Sin esta comunión diaria como un estilo de vida en donde Dios quiere hacer todas estas cosas que hablamos, todos estos temas de misiones, evangelismos, discipulado, ¿no? Adoración inclusive. ¿Dónde aprendemos la verdadera vida de oración? En la vida diaria. Yo por muchos años, he sido un adorador de domingo, de eventos,
adorador de apariencia de los santos, pero en el fondo, en los 6 días vivía desconectado de Dios. A lo sumo lo buscaba para los problemas. La vida devocional nos enseña a ser adoradores auténticos todos los días. Eso es lo que yo aprendí en mi vida. Y con esto no digo que no tengo problemas, luchas, desafíos, caídas. Sí que los tengo. Pero con Dios siempre menos es más. Con Dios de nuestro lado y junto a Él, siempre podemos ir una milla más, ¿no? Iglesia, muchas gracias por su tiempo. Gracias por esta oportunidad de conocerles. Para los pastores de iglesias estoy para servirles, ¿sí? En este llamado que Dios me dio para, ¿no?, nuestro continente, y los recordaré a ustedes en mi oración del Seminario de Puebla y este encuentro que hemos tenido para que quizás algún día nos encontremos a tomar un café. Dios le bendiga, ¿sí? Y bueno, sé que hay preguntas, hay muchas cosas, pero bueno, por el tiempo ya no quiero quitarle más, ¿sí? Gracias, pastores, profesores. 선교사님, 감사합니다. 감사합니다. Le dejo la palabra a usted. 마지막 말씀. 감사합니다. Muchas gracias, misionero Chutekim. No tenemos mucho tiempo para hablar. Gracias. Sí, Pastor Saúl y Pastor Raúl tienen unos avisos por sus clases. Solo sería que en unos momentos envío el enlace para la clase. Ok. Sí. Ok, sí. Muchas Igual, gracias a todos. Sí. Adiós todos. Gracias. Gracias, pastor. Gracias. Voy a orar por ustedes, si me permiten orar. Gracias. Sí, Señor, gracias una vez más por esta comunión que podemos tener a través de ti, Jesús. Todo lo que hemos compartido, Señor, les ayude a cada uno de mis hermanos a tomar decisiones que puedan fortalecer esa comunión y esa amistad diaria contigo. Espíritu Santo, sígueles hablándoles en sus corazones, ayudándoles, Señor, cada día en sus estudios, en sus hogares, en sus ministerios, para dar testimonio del Señor, del gran amor que tú les compartes cada día. Señor, yo bendigo a cada uno de los estudiantes. Gracias por cuidarlos en este tiempo. Gracias por la oportunidad de prepararse. Gracias, Señor, por esta comunión como iglesia, como familia de la fe. En el nombre de Jesús. Amén.